me glorío solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque allí el mundo murió para mí y yo he muerto para el mundo. Esta es nuestra alegría. Un espiritual se alegra de esta manera. ¿Se da cuenta? Un espiritual no anda buscando gloria propia. Un espiritual no anda chismeando, hablando claro y en plata, ¿verdad? Un espiritual no anda inventando historia para que la gente, para atraer sobre él reconocimiento. No, un espiritual hace lo que tiene que hacer, pero solo se gloría en la misericordia y en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si alguien llega con una actitud diferente a esta, tengamos cuidado. Porque el papel de los obreros de la iglesia muchas de las veces es como los de los padres. Los últimos que se enteran de las noticias son los padres. Y muchas veces cuando se enteran ya es demasiado tarde. En la iglesia pasa lo mismo. Llega alguien y empieza a meter cizaña y cuando nos damos cuenta ya está sembrado. Y entonces muchas de las veces para salvar a los demás del trigo que hay plantado, hay que sacrificar unas cuantas plantas de trigo porque la cizaña lo plantó muy cerca y si tú lo arrancas, hiere al trigo también. Y ahí vaya sudor para poder recuperarlo. Y eso sucede. Entonces nosotros debemos de estar expectativos y saber que aquellos que son espirituales se alegran en Cristo, en su sacrificio. Esa es nuestra alegría. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Entonces esa es mi alegría. Mi alegría no es que yo me he hecho bueno, no, yo no me he hecho bueno para nada. La gracia de Dios en mí ha cambiado mi vida. Si no fuera la gracia de Cristo, miserable de mí. Y entonces nosotros debemos de estar atentos. Versículo 15. El apóstol Pablo dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino y una nueva creación. Pablo está diciendo de un nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto el principio de nuestra vida cristiana? A veces nos cuesta bastante, porque está sucediendo cosas que nosotros no entendemos. Es nacer de nuevo. Creo que he predicado y hablado eso sobre la primera parte de la predicación del domingo. Nuevo camino, nueva forma de hablar, nuevo círculo de amistad, todo es nuevo y quedamos asustados porque todo es desconocido. Y el apóstol Pablo dice que ni una cosa ni la otra sirve de nada, sino nacer de nuevo. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo a Nicodemo con respecto al nuevo nacimiento? Que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. ¿Es el evangelio o no es el evangelio? Entonces yo voy a dejar, no voy a predicar ni voy a decir la verdad del evangelio, porque eso va a herir o puede matar. La gente de campo dice que pie de gallina no mata pollito. ¿Ustedes sabían de esto? Porque lo que está creado en el campo se sabe. La gallina acurruca todos sus polluelos debajo, se sienta como que se sienta encima, lo cubre con su salsa para que no pasen frío y no mata a ninguno. Dios hace lo mismo. Pero hay otro que ustedes conocen, dice que Dios aprieta, pero no, la palabra de Dios no mata a nadie. La palabra de Dios es vida para aquellos que creen en ella y la obedecen. Pero la que le desobedecen, la palabra de Dios mismo juzgará. Entonces nosotros debemos de estar atentos, que es importante que nosotros debemos de estar preocupados con nuestro nuevo nacimiento. Versículo 16. Y a los que anden conforme a esta regla, pregunta, ¿cuál regla? Gloriarse en la cruz de Cristo y nacer de nuevo. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Fíjate que Pablo
él le habla de Israel, pero habla de un Israel que es de Dios, y hay un Israel, según lo que él dice, que no es de Dios, ¿sí o no? Y gracia y paz sea sobre el Israel de Dios. Entonces hay un Israel que no es de Dios. Si nosotros traemos la aplicación para nosotros, hay algunos que se llaman iglesia, pero no son iglesia, que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Debemos de estar atentos a esas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice que a los que anden sobre esta regla tenga entonces paz y misericordia sobre ellos. Y eso es lo que nosotros acabamos de decir sobre Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener claro estas cosas. Versículo 17. Y el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo, ¿qué? Y entonces, ¿tenemos o no tenemos que entender quién son los espirituales y los que no son espirituales? Un hombre de Dios es forjado a fuego. Una mujer de Dios es forjada a fuego. No es cualquier cosa. Y nosotros debemos de observar, de ver qué marcas están presentando y mostrando, porque el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, nadie me esté hablando de circuncisión o no circuncisión, esto no me interesa, esa no es la marca que yo quiero tener. La marca que yo quiero tener, o la marca la que yo llevo en mi cuerpo, es la marca de Cristo. Nosotros estamos hablando de un gran hombre de Dios, pero si no me falta en la memoria, por 3 ocasiones lo amarraron a un tronco y le cayeron a palo. Le dieron 39 latigazos. Y algunos de nosotros, que no me llamen feo, son las marcas. La Biblia dice que los cobardes no pertenecen al reino de Dios. Esto es para hombre y mujer lleno de Cristo. La Biblia no nos presenta algunos casos extremos, como el caso de Esteban, para que nosotros podamos decir, ay, qué lindo Esteban. No, es para que nosotros nos preparemos, porque nos puede pasar a nosotros también. El apóstol Pablo dice, ustedes aguanten y no desanimen, porque todavía ustedes no han llegado a la sangre. Algunos de nosotros seremos mártires a causa del Evangelio. Yo, pastor, pero ¿qué mensaje es esto? Es la verdad del Evangelio, no les estoy mintiendo. Porque yo le digo a ustedes que a ustedes no les va a pasar nada, y mañana ustedes abren la boca por ahí y dicen, no, es que yo amo a Cristo y soy siervo de Cristo y estoy a favor de todo lo que dice la palabra. Y aparece un grupo y te cae arriba. Y sales avergonzado de allí. Y dices, uy, pero el pastor me dijo que me libraba de todas, pero de esta no me libró. No, la Biblia dice que algunos de nosotros seremos mártires, algunos moriremos a causa del Evangelio. Y debemos de estar pendientes de esas cosas y saber que eso puede suceder en nuestra vida. No es que es seguro, pero que puede pasar, que puede pasar. La Biblia dice que Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que nosotros podemos ser tentados. Y Él nos da gracia, y alguna de los sufrimientos que nosotros podemos pasar, ninguno de nosotros sabemos, pero cuando llega el momento el Señor nos capacita, nos fortalece y nosotros pasamos. ¿Acaso fue fácil lo que pasó Job? No fue, pero pasó, ¿verdad? ¿Fue fácil lo que pasó David? Tampoco. David anduvo perseguido durante mucho tiempo, y muchas de las veces tuvo su enemigo aquí en la palma de la mano y dice, yo jamás voy a tocar a un hombre que Dios haya escogido. Haga el Señor justicia, que mi mano
no se encienda en contra de él. Pero para probar que él tuvo la oportunidad, fue a la orla de la ropa que llevaba y plan, le sacó un cachito solo para que se diera cuenta que él lo había podido matar. Pero no lo hizo. Y entonces nosotros tenemos que aprender y reconocer la marca que lleva uno. Versículo 17. Ya dijimos que yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. Versículo 18 para terminar. Dice, de aquí en adelante, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Así sea. Porque muchas de las veces decimos amén, no sabemos lo que quiere decir. Sea así. Así acontezca. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Entonces, muy curioso que Pablo empieza el capítulo 6 hablando de los supuestos espirituales, pero termina mostrando lo que es verdaderamente un hombre espiritual. ¿Cómo actúa? Lo hizo justito, ¿verdad? Con pocas palabras. Y lo mostró cómo es que es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Vamos a recordarnos. Un hombre espiritual, una persona espiritual, jamás se gloría en sí mismo, sino en la cruz de Cristo. Primera gran señal que debemos de observar. Un hombre y una mujer espiritual ha experimentado el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo. Y que sepamos que hay un Israel que es carnal y que hay un Israel que es espiritual. Y que la paz y la misericordia de Dios reposará sobre el que es espiritual. Conceptos muy poquitos, muy fácil. En que nosotros debemos de prestar atención para no ser engañados y ni engañarnos a nosotros mismos. Porque Pablo también dijo en ese capítulo que si alguien cree ser algo que no es, ¿qué es lo que sucede? Se engaña a sí mismo. Y yo no creo que ustedes quieran se autoengañar ni engañar a nadie. Por eso también dijo el apóstol Pablo que cada uno examínese su propia obra, porque por sus frutos conoceréis. Esto ha sido nuestro estudio en el libro de Gálatas. Y espero que el Señor les haya bendecido, sobre todo con el capítulo 6, que ha sido el cierre. Y el Señor ha hablado grande y poderosamente a nuestras vidas. Y nosotros debemos de estar atentos a estas cosas, porque esto no pasaba solo en la época del apóstol Pablo, mucho más ahora en nuestros tiempos. Que el Señor les bendiga. Vamos a pedir a